Xavier Cañellas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, encantado, muchas gracias por la invitación y creo que es un proyecto muy chulo el que estás llevando a cabo. Quisiéramos que nos hablaras un poquito de cómo influencia la alimentación en nuestro sistema nervioso y por lo tanto inmunitario, que es lo que nos explicas por todos lados, ¿no? Sí, pues mira, el impacto es evidente, contando con dos cosas, ¿no? Bueno, dos para decir dos, podríamos hablar de muchas. Tenemos que tener en cuenta que el aparato digestivo es un órgano inmunitario, ya que pues, el 80% de todas las células inmunocompetentes, todas las células inmunitarias, el 80% residen en nuestro aparato digestivo. Y además que nuestro aparato digestivo alberga 600 millones de neuronas. Por tanto, además es un órgano puramente neurológico. De hecho, digo yo siempre en broma, las malas lenguas dicen que nuestro aparato digestivo es el segundo cerebro, Sí. pero eso es falso. No es nuestro segundo cerebro, sino que el primer sistema nervioso que se forma dentro de la barriga de nuestra mamá, el primer sistema nervioso que formamos nosotros, es el sistema nervioso entérico, es decir, el sistema nervioso que inerva todo el aparato digestivo. Y después se formó nuestro sistema nervioso central, tal como lo conocemos. Por tanto, podríamos decir que el aparato digestivo es nuestro primer cerebro, no nuestro segundo cerebro, ¿sí? Y así hablaremos con más propiedad. Entonces, lógicamente, que si este aparato digestivo es un órgano inmunitario y un órgano neurológico, lo que le llegue a este aparato digestivo pues va a afectar, lógicamente, a la inmunidad y al sistema nervioso. De hecho, Lola, es muy interesante el concepto en que cuando nosotros comemos, ingerimos un alimento desde el exterior hacia el interior, hacia la primera compuerta de nuestro aparato digestivo, que es la boca, que es el segundo lugar con más microorganismos que tenemos, pues tenemos que tener en cuenta, Lola, que siempre vamos a generar una leve inflamación, es decir, una actividad del sistema inmunitario. Y esto a veces costaba entender en algunas personas, pero tiene su lógica, y es que estamos poniendo algo de fuera hacia adentro. Y por tanto, como mínimo, el sistema inmune pues tiene que estar un poco en alerta, ¿no? A ver qué es lo que entra. Bien, ¿qué vemos? Que si lo que entra se reconoce por nuestra inmunidad y por nuestros microorganismos, porque este alimento pues, ha pasado ya por un proceso de inmunotolerancia, esta reacción inmunitaria es muy leve y muy corta en el tiempo. Por tanto, no genera más implicaciones inmunitarias que esa leve actividad, ¿no? El problema es que cuando ingerimos alimentos o productos que no se reconocen por nuestro sistema inmune, pues el sistema inmune se pone más en alarma. Y entonces la respuesta inflamatoria es mayor. De hecho, en un paper de hace un par o tres de años, fíjate que es impactante la conclusión, y es que la comida occidental o los productos occidentales, que quizá pues después hablamos un poco qué significa un producto o un alimento, ¿no? Pues las porquerías, básicamente, si me permites la palabra, Claro que sería sí. que esta alimentación occidental generaría un escenario inmunitario Sí. equivalente a una infección. Por tanto, podríamos decir que la alimentación ya puede generar una respuesta inmunitaria produciendo lo que conocemos a día de hoy como esa inflamación de bajo grado, lo que en ciencia es el low grade inflammation, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante poder entender el impacto que tiene la alimentación a día de hoy, porque es un impacto que puede activar el sistema inmunitario a generar una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria
no se queda solo en nuestra barriga, sino que esa respuesta inflamatoria va a tener consecuencias en todo el sistema común mucótico, es decir, el Common Mucosal Immune System, que es el sistema inmune común mucótico, todos son mucosas. ¿Ves? Por eso cuando tratamos personas en clínica pues, que padecen una afección inmunitaria como una alergia o como una dermatitis o una afección autoinmunitaria como artritis reumatoide o espondilitis anquilopoyética o esclerosis múltiple, etc., pues la diana terapéutica pasa por nuestra barriga. Y por tanto, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta y deberíamos dejar, bajo mi punto de vista o bajo el punto de vista también de la ciencia, deberíamos dejar de ver los alimentos por el nivel de kilocalorías que tiene ese alimento, sino por el potencial inflamatorio que tiene ese alimento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo cojo un aguacate, ¿no? Que puede tener, yo qué sé, 330 kilocalorías, y cojo un bollo o un donut, una porquería, básicamente, y que puede tener aproximadamente unas 350 kilocalorías, fíjate que tanto el aguacate como el bollo tienen las mismas kilocalorías, pero uno va a generar una respuesta no inflamatoria y otro va a generar una respuesta puramente inflamatoria. Por tanto, sería hora, llevamos 20 años en este camino, sería hora a día de hoy, o espero que llegue pronto, que pudiéramos comprar los alimentos por el potencial inflamatorio que puedan tener, ¿sí? Con que a veces esto nos volvemos locos y hasta en los supermercados se ponen hasta semáforos de cuánta porquería puede ser un producto o no, pues sería interesante en vez de semáforos decir, mira, esto tiene un impacto inflamatorio espectacular, ¿no? Entonces, así recuperaríamos el sentido común y la intuición del ser humano, que por el complejo inflamatorio en el que estamos, hemos perdido incluso hasta la intuición de lo que es sano o de lo que no es sano. Esto teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la inmunidad. Pero lógicamente, y de esto he estado pues 4 años en un grupo de investigación, ¿no? Pues viendo la interacción que tiene el intestino con el cerebro, pues es que a día de hoy incluso, y eso ya, pues el primer estudio que salió de los doctores Andy Miller y Chuck Grayson, que fueron profesores míos en 2006, y donde hablamos durante 5 días de el impacto de la inflamación mediada por el sistema inmunitario en nuestro cerebro. Y a día de hoy, ellos publicaron un estudio súper chulo que se llama The Cytokine Sing the Blues, y cómo los complejos inmunitarios mediadores de la inflamación son capaces de alterar los neurotransmisores en nuestro cerebro, generando cambios literales en la función cerebral. Y por tanto, a día de hoy ya no es una locura ni una estupidez a pensar, porque ya se ha demostrado, que, por ejemplo, la depresión tenga que ver con un componente inflamatorio mediado por el sistema inmunitario, la ansiedad, la hipervigilancia y un montón de etiquetas que están a día de hoy alterando incluso los procesos de curación en muchos de los pacientes que vemos. Por tanto, podemos decir que imagínate si tiene un impacto la alimentación tanto en nuestra inmunidad como en nuestro cerebro, e incluso en 2015 eso fue un estudio que llamó mucho la atención, como de una revista de psiquiatría hablaba de que quizás ya una diana terapéutica para tratar todos los trastornos mentales sería empezar a hablar de alimentación. Bueno, eso salió en 2015 en Estados Unidos, pues no sé, imagino que en 2040 quizás lo hacemos Vox Populi. O sea que estamos estresando continuamente nuestro intestino y por lo tanto nuestro sistema nervioso. Absolutamente. Es una realidad como un templo. Háblanos de la microbiota, que Claro. Tiene mucho has rollo. has comentado que hay una cantidad de microorganismos en el intestino y en la boca. No sé si es la palabra justa, pero
creo que por ahí también hablas siempre de la parte de este tema, de la microbiota. Nos gustaría que... Claro. Mira, la microbiota la tenemos que definir como el conjunto de microorganismos que residen en nosotros. Estos microorganismos que pueden ser bacterias, que pueden ser virus, parásitos, protozoos, arqueas, hongos, etc. Es decir, tenemos una fauna espectacular dentro de nosotros. Y es en nuestro intestino donde en mi primer libro pues hablo de la gran metrópolis microbiana que reside en el intestino. Bien, por tanto, incluso en los últimos recuentos, hace unos años, cuando hubo el boom de la microbiota, que esto tampoco hace mucho, solo hace 15 años, pues se hablaba de que teníamos y albergábamos 10 veces más microorganismos que, hablaban 10 veces más bacterias que células humanas. A día de hoy, en los recuentos de los últimos estudios, parece ser que no es así y parece ser que la relación sería 2 bichos, 1 células humanas. Bueno, esto en ningún caso desmerece para nada porque parece que tengamos y parece que tenemos muchos más números de microorganismos que de células humanas. Y de hecho, eso es la microbiota, que hay que diferenciar del microbioma, que con M, que son los genes que tienen los microorganismos. Y que si hacemos una comparación de los genes humanos, que aproximadamente en los recuentos son unos 22.000 genes humanos, pues podemos llegar a albergar hasta 2 millones de genes microbianos. Por tanto, a mí siempre me gusta hablar de que somos más bicho que humano, ¿sí? Y eso es cierto, eso es así, aunque parezca un poco de broma, es así. Bien, pues la microbiota, se han descrito 20.000 funciones de los microorganismos a día de hoy, es decir, que seguramente pues de aquí 10 años pues habremos descubierto 10.000 más y entonces diremos 30.000 funciones, porque estamos descubriendo, estamos en pañales realmente para comprender todo el ecosistema de microorganismos y el papel que tienen. Y es que tenemos que tener en cuenta que con nuestros microorganismos tenemos lo que se llama una relación simbiótica mutualista. Que esto simplemente quiere decir que tenemos una relación de win-win, de ganar, de yo te cuido y te alimento bien y tú me mantienes con salud. Y parece ser que con todos los resultados de los estudios estamos viendo que para mantener nuestra salud como humanos debemos tener un buen equilibrio microbiano. De hecho, en el siglo XX se dieron 2 premios Nobel a Robert Koch y a Ilya Mechnikov, a 2 investigadores, y parecen 2 premios Nobel como un poco dispares, porque a uno le dieron el premio Nobel por explicar el papel patogénico de los microorganismos, es decir, cómo pueden dañar la salud del ser humano, y a Ilya Mechnikov le dieron un premio Nobel por explicar los beneficios de los microorganismos. Y dices, mira, en el mismo siglo se han dado 2 premios Nobel y parece contrario. Porque claro, pues porque sabemos poco, ¿no? Antes creíamos que bicho malo, bicho mátalo, y ahora estamos viendo que bicho cuídalo, porque parece que todos los compuestos que nuestra microbiota van a producir, como los ácidos grasos de cadena corta o otras sustancias, son claves para la interacción con las células humanas para mantenernos con salud. De hecho, por ejemplo, pues tiene que ver con sustancias anticancerígenas, reguladoras del sistema inmunitario, reguladoras del neurodesarrollo, es decir, el neurodesarrollo del ser humano parece ser que tiene que ver con nuestros microorganismos, incluso hasta la empatía, incluso hasta los procesos de adicción, incluso hasta la conducta sexual. Todo esto tiene que ver con el papel de los microorganismos. Como siempre me gusta decir, fíjate en ellos y cuídalos, mímalos para mantenernos con salud. Eso sería en sí, de una forma muy resumida, explicar en sí qué podría ser la microbiota. ¿Y cómo los tenemos que cuidar? ¿De qué los vamos a alimentar? Solamente yo pensaba
que nos tenemos que encargar de nuestra alimentación, pero parece ser que tenemos que alimentar a unos cuantos para que nos alimenten o para que nos mantengan en salud, ¿no? A nosotros. Claro, claro, claro. De hecho, hay infinidad de factores que tienen que ver con el equilibrio de la microbiota. En mi primer libro, Niños sanos, adultos sanos, que escribí junto con un nutricionista que es Jesús Sánchez, ahí explicamos cómo se programa la microbiota desde antes del embarazo, durante el embarazo y los primeros años de vida. De hecho, es en esa época donde generamos el PRIMT, es decir, el equilibrio que vamos a tener el resto de nuestra vida. Y no lo vamos a poder cambiar ese print. Podemos modificarlo, pero ese es el print que tenemos. Por eso, qué importante es todo lo que ocurra preconcepción, concepción y los primeros 2 años de vida. Pero hay infinidad de factores que afectan la alimentación, lógicamente, y hablaremos, entiendo, seguidamente, pero los tóxicos, los fármacos, el exceso, el abuso, el sobreuso de los fármacos, nos estamos cargando la diversidad bacteriana, y ahí abro un paréntesis para decir un concepto que es muy importante, y es que parece ser que cuanto más diversidad de microorganismos tenemos, eso está asociado con salud. ¿Por qué? Porque todos los estudios que se hacen pues con individuos cazadores-recolectores, pues por ejemplo los que sabemos más, los Hadza o los Yanomami, en Amazonas los Yanomami, los Hadza en África, pues son los individuos que hemos estudiado con más diversidad bacteriana y no tienen y no presentan enfermedades de la civilización, como se llaman, como enfermedades inmunitarias, autoinmunitarias, enfermedades cardiovasculares, la mayoría de los cánceres, etc. Lógicamente que esta gente pues tiene infecciones y ellos no tienen antibiótico y mueren por infecciones, ¿eh? También hay que decirlo, pero la mayoría de las enfermedades que tenemos no las tienen y eso ya se ha empezado a asociar con la diversidad bacteriana. Por tanto, todos los factores que impidan esa diversidad, como por ejemplo pues, el sobreuso de un antibiótico, ¿no? Pues un antibiótico lógicamente salva una vida y hay que tomarlo cuando sea necesario para salvarnos una vida, lógicamente, no se malinterpreten mis palabras. Ahora bien, el sobreuso constante de antibióticos, pues ten en cuenta, Lola, que solo una toma de antibiótico, de amoxicilina en 5 días, pues nos cargamos el 30% de toda nuestra microbiota. Pues yo tengo niños en consulta pues que en 5 años pues quizá han tomado 40 y 50 tomas de antibióticos en solo 5 años. Es decir, entendemos el impacto que tiene. Entonces decir que no, el niño tiene asma, hombre, pues no es que sea normal que el niño tenga asma, pero es que hay causas que podemos entenderlas, ¿no? Entonces, todos los factores, pues esto, fármacos, sobre todo muy importante, que es uno de los temas que más me gusta a mí, es cómo afecta el estrés a la microbiota y de hecho, y puedo decir con valentía, que el estrés, las hormonas del estrés cambian más rápido el patrón microbiano que incluso hasta la comida. Entonces, pues a día de hoy creo que el estrés vive con algunas personas más de la cuenta. De hecho, creo que es un vox populi el tener estrés, el ritmo de vida que tenemos, los conflictos que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si tomamos el sol o no, pues también afecta a la microbiota. Si hacemos ejercicio o no, pues también afecta a la microbiota. Si dormimos o no, si trabajamos a turnos o no, afecta de una manera espectacular a la microbiota. Es decir, todo lo que envuelve nuestro entorno es lo que va a generar un efecto sobre el equilibrio microbiano. Y lógicamente que, y es un congreso que se habla de alimentación, la alimentación, lógicamente que tiene un impacto brutal. Pues vamos a entrar en ello. ¿De qué los vamos a alimentar? Háblanos de alimentación prebiótica. Alimentación, mira, es el título de mi segundo libro, junto con Jesús, junto con Lucía y junto con un chef que creo que también va a estar por aquí, que es Xavi Sí, Aguado. Xavi Aguado. Hicimos un libro con este título, Alimentación prebiótica, porque, bueno, hicimos un estudio muy profundo sobre qué es lo que comen los microbios y pues hemos definido y definimos en su día pues los tipos de fibra que son beneficiosos para nuestros microorganismos.
A eso le llamamos alimentación prebiótica. Prebiótico es el alimento de un microorganismo. Y por eso la alimentación prebiótica no debería ser ninguna moda, no debería ser ningún tipo de dieta, sino que la alimentación prebiótica debería ser la necesidad para tener salud, básicamente, ¿no? Entonces, hay muchos mitos sobre esto, porque de hecho hasta hace pocos años a quien le preguntaras qué era la fibra, pues pocos sabían contestarte, ni yo mismo sabía contestarte exactamente cómo se definía la fibra, ¿no? Ese es el trabajo profundo que hicimos con Lucía y con Jesús, y pues antes estaba clasificada la fibra como fibra soluble y fibra insoluble, y eso podríamos decir que ha pasado un poco a la historia y que tenemos que hablar de fibras más fermentables y fibras menos fermentables. Entonces, los que nos va a interesar son las fibras fermentables. ¿Por qué? Porque las fibras no fermentables, por ejemplo, la celulosa, pues mira, esto es celulosa y esto es una fibra no fermentable y estoy seguro que no te apetece hacer un tentempié con papel, ¿no? Lógicamente. Pues vamos a tener que utilizar las fibras fermentables con nombres un poco muy raros como los mucílagos, las pectinas, el almidón resistente, los fructanos, los betaglucanos, que eso están presentes en alimentos. Ahí cógete, Lola, cógete, porque esto es muy complejo lo que te voy a decir. Hay alimentos que se llaman zanahorias, que no sé si esto lo ha escuchado alguien alguna vez, hay alimentos que se llaman manzanas, alcachofas, que son unas cosas así verdes, quizás muy raro, pero bueno, hay cosas que llaman plátanos, hay frutos rojos, ¿no? Pues alimentos que, quitando la broma, pues nos pertenecen como especie humana y que a día de hoy podríamos decir, ¿no? Esa frase, esto lo dije en un TED Talk que hice sobre cómo afecta los microbios en nuestra cabeza, y en un momento dado pues dije, tenemos que pasar ya de hablar de somos lo que comemos por somos lo que nuestros microorganismos quieren que comamos. Porque no te lo pierdas, Lola, que el apetito e incluso la sensación de hambre y saciedad viene marcada por las necesidades energéticas de nuestros microorganismos. Es decir, que no somos ni libres para escoger qué es lo que nos apetece, ¿no? Cuando alguien apetece, me apetece, de verdad me apetece un trozo de pan blanco y es que me muero por comer azúcar. Pues es que eso no te está apeteciendo seguramente a ti, que puede ser, pero que seguramente hay unos microorganismos oportunistas que son un poco malotes y quieren que te alimentes porque envían una señal por ciertas sustancias, ya descritas algunas, en nuestro cerebro, para que vayas a buscar lo que ellos necesitan para poder crecer y reproducirse y así como colonizar más, pero después vienen pues infecciones por cándidas o sobrecrecimiento de parásitos o una desregulación inmunitaria de tres parells de nassos, ¿no? De tres pares de narices, si se dice esto bien así en castellano. ¿Ok? Entonces, la alimentación prebiótica sería cómo podemos alimentar, pues con estas fibras fermentables y con alimentos, frutas, verduras, tubérculos y grasas de calidad. Sería, resumiendo de forma muy sencilla, lo que sería bueno para nuestra microbiota. Oye, nos estás cambiando los esquemas. Genial, me alegro. Vamos a hablar de nuestra alimentación o de la alimentación de nuestros habitantes. Por eso yo creo que tenemos que cambiar y decir, hey, cuidado, ¿no? Voy a alimentar a nuestros hijos, no, voy a alimentar a los bichos de nuestros hijos, ¿no? Pues, cuando le demos más importancia a todo esto, bueno, ojalá llegue el momento en que se dejen de vender porquerías, donde se empiece a hacer medicina preventiva de verdad, donde se empiece a canalizar el dinero que hay para la prevención, la medicina preventiva, que es una asignatura pendiente que tiene Occidente, y ojalá pues prohíban en los supermercados vender porquerías, en que hayan tiendas de porquería al lado de las escuelas, o que dejemos de recompensar a los niños con porquerías
o que en todos los restaurantes dejen de haber menús infantiles llenos de porquerías. Si el menú infantil es comida, me parece muy bien, pero con que eso no se encuentra, pues me encantaría que llegáramos a tener la conciencia de lo que significa pues dar a un niño un refresco azucarado, que pues la mayoría de los niños pues ya bien jovencitos, de 3, 4 o 5 años, yo eso lo he visto, pues ya les dan un refresco azucarado sin decir nombres, todos sabemos cuáles, y pues que eso esté tan mal visto como pues dar un cigarro a un niño de 3, 4 años. Diría, ¿estás loco? Pues lo mismo pasaría si tendría que pasar dando porquería a los niños y que tuviéramos realmente la conciencia del impacto que tiene todo esto en la programación de la neurología del futuro adulto, de la toma de decisiones, de la salud, etcétera, etcétera. Parece mentira, ¿eh? Esta realidad. Sí, parece mentira, pero como te digo, llevamos 20 años en esto. ¿Estás hablando de alimentación solamente de vegetales, tubérculos, de alimentación vegetariana o no? Ni mucho Vale. menos, ni mucho menos. Ahora sí quiero decir, respeto absolutamente la ideología de cada persona y, y creo que es que bien llevado una alimentación vegetariana puede ser absolutamente óptima para la salud, manteniendo las carencias que pueda haber o suplementando las carencias que pueda haber, se puede llevar perfectamente con salud. Yo no practico la alimentación vegetariana porque considero, por estudios, por ciencia y por coherencia con la salud y con el estado del ser humano, que necesitamos comer proteína, pero proteína de calidad, que ahí hay otro gran debate y donde con pacientes, por ejemplo, que son vegetarianos o amigos vegetarianos, pues cuando me hablan de la ética con los animales, estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está haciendo con los animales, estoy absolutamente de acuerdo y por eso personalmente en consulta o yo mismo pues consumo proteína de calidad, proteína donde no haya habido un maltrato animal y donde se haya cuidado bien y sí, pero considero que la proteína animal es importante, las grasas animales creo que son imprescindibles, pero siempre de animales que han vivido en libertad, que han tenido un buen trato, que no han estado atiborrados de antibióticos, que no han estado atiborrados de estrés, que han podido comer lo que come un animal, no piensos horrorosos de cereales, que eso es inhumano. Y, lógicamente, de hecho, hay varios estudios, por ejemplo, del consumo de pescado y las mejoras en la microbiota, es decir, que vemos que la proteína animal de calidad es beneficiosa para nuestra salud y la salud de nuestros bichos. Volviendo a los conceptos, ¿qué diferencia hay entre los prebióticos y los probióticos? Pues es una diferencia muy clara, muy fácil. Probiótico es el microorganismo, es decir, un probiótico es un microorganismo vivo o también no vivo que se puede consumir y que eso tiene un efecto a priori beneficioso para la salud del ser humano. Y prebiótico, con la E, es el alimento de los microorganismos. Por tanto, hablaríamos de los probióticos como los bichos y los prebióticos como los alimentos de esos bichos. Esta es la definición más fácil, que también hay que decir que podríamos hablar de que los prebióticos no es necesario darlos en pastillitas ni en suplementos, que para eso tenemos la alimentación que está lleno de prebióticos. Incluso en la alimentación con los fermentados, de hecho Lucía es un espectáculo, todo lo que sabes sobre los fermentados, para hablar de el consumo de probióticos en la alimentación y a veces pues utilizarlos en forma de suplemento cuando es necesario y clínicamente bien prescrito, que ahora hay una grandísima locura con los probióticos y qué probiótico es el mejor y qué probiótico tal, y si este es un probiótico de niño, esto es un probiótico de adulto, hay un negocio espectacular en esto, del cual estoy cero de acuerdo, y que un probiótico
Cuando sabemos que puede generar un beneficio es fantástico, pero también hay que decir que tomar un probiótico puede generar una respuesta inflamatoria y no siempre va a ser necesario tomar o beneficioso tomar un probiótico. Mm. En algún momento nos has hablado del ayuno intermitente. Sí, ¿Qué beneficios nos, a ver, qué beneficio nos lleva sería bueno para la microbiota y para nuestra salud? bien, es una pregunta interesante. De hecho, yo me he sorprendido muchísimo en la última avalancha, en estos últimos 2 años o 3 como mucho, de esta etiqueta de ayuno intermitente, ¿no? Ah, Hace 20 años le llamábamos tener flexibilidad metabólica, ¿no? O sea, con que nos encantan los títulos, bueno, pues ya está, ayuno intermitente es más chulo, ¿no? Entonces, de hecho, eh, tampoco debería ser algo como una moda. ¿Haces ayuno intermitente o no lo haces? ¿No? Es que en sí la necesidad del ser humano, cuando se estudia la biología de forma profunda, podemos comprender que el ser humano no está preparado para comer ni 5 veces al día ni 6 veces al día. De hecho, esto es una burrada. Esto no está basado en ciencia y este debate de las pseudociencias y demás, pues esto es lo más pseudocientífico que existe, porque es que no está en ningún caso avalado esto de comer 5 y 6 veces al día. Esto tiene que ver con una revisión de 16 estudios y en uno se dijo que comer 5 o 6 veces al día podía mejorar la pérdida de peso, pero en uno de 16. Es decir, esto se ha extrapolado de una manera horrorosa y que beneficia mucho, pues lógicamente a la industria. De hecho, mi socio Carlos Pérez tiene incluso hasta un vídeo que habla sobre esto, ¿no? Entonces, hablar del ayuno intermitente o hablar de la flexibilidad metabólica es entender que el ser humano tiene que tener momentos de descanso del aparato digestivo, porque estamos hablando de que es un órgano neurológico, un órgano inmunitario. Entonces, ten en cuenta que cuando nosotros hacemos la digestión, todo se para, hacemos digestión. Entonces, ni reparamos, incluso si nosotros estamos comiendo, hay muchas otras funciones que están en modo stop, ¿no? Entonces, es muy interesante dar paz, dar espacio a nuestro aparato digestivo para que pueda generar otro tipo de funciones, no siempre estar digiriendo y digiriendo y digiriendo, ¿no? Entonces, lo óptimo sería realmente que cada persona pudiera tener la señalización del hambre y la saciedad de forma sana. Lo que pasa es que, te lo cuento ya, pero la inflamación induce a una respuesta de necesidad energética. Entonces, induce a un hambre, pero es que no es un hambre real, no es un hambre real, ¿no? Estoy, por ejemplo, con mi hija, ¿no? Que me dice a veces por la tarde, dice, papá, tengo hambre, ¿no? Digo, pues bueno, pues tienes fruta, ¿no? No quiero fruta, ¿no? Pues entonces no tienes hambre, porque si tuvieras hambre comerías lo que hubiera, ¿no? Pues es un poco en este pequeño ejemplo que tengo con mi hija, pues, y que se ve constantemente, ¿no? Si hay hambre, ¿no? Entonces, es muy difícil que el ser humano tenga hambre 5 veces al día. En forma de salud no es viable. En forma de alteración es viable, ¿sí? Porque ya hay inflamación, ¿ok? Entonces, comer 2, 3 veces al día parece que es más beneficioso para el ser humano e incluso para nuestros microorganismos. Pero eso no quiere decir que sea algo rígido, 2, 3 veces. No quiero hablar de cosas rígidas ni de protocolos, porque realmente tendríamos que tener suficiente flexibilidad metabólica como para, ostras, hoy no puedo comer, pues no como. Y mañana, pues puedo comer, pues incluso hasta puedo comer 3 veces. Y otro día, pues solo puedo comer una vez. Eso sería la flexibilidad metabólica y lo que nos daría libertad como seres humanos. Imagínate que el ser humano sí o sí tuviera que comer 5 veces al día. O sea, la mayoría de los seres humanos estarían muertos porque no habría comida, ¿no? Bien, dicho esto, los beneficios son infinitos, lo que significa el, pues, saltarte una comida,
o practicar estas horas que hablan del ayuno intermitente, sí, los beneficios son muy, muy infinitos, pero que no tenemos que rigidificarnos bajo mi punto de vista. Y respecto a la microbiota, lo que sabemos, y fíjate Lola que esto es muy interesante, son estudios del 2017 o 18 si no me equivoco, que es cuando nosotros comemos vamos a duplicar el número de bacterias. Es decir, duplicamos el número de bacterias y eso es lógico porque tenemos que absorber la fibra y fermentar la fibra. Bien, esto al cabo de unas 7-8 horas vamos por los movimientos peristálticos, sustancias químicas que producimos lógicamente nosotros y por la evacuación vamos a recuperar el número de microorganismos óptimos que tenemos que tener. De hecho, ten en cuenta que el 55% del peso seco de las heces son bacterias. Por tanto, esto en forma de broma, si me lo permite decir, cada vez que vamos al baño es un genocidio, ¿sí? Porque matamos un montón, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es tener realmente un buen equilibrio de nuestros microorganismos. Bien, ¿qué ocurre? ¿Tú te imaginas lo que significa 5 veces al día? O sea, el estímulo de ir duplicando constantemente bacterias. Es decir, es mucho más fácil que tengamos un proceso de disbiosis, que quiere decir un desequilibrio de microorganismos. E incluso en otros estudios se habla de que cuanto mayor diversidad bacteriana, más sensación de saciedad mantienes durante el día. Y por lo contrario, cuanto menor diversidad bacteriana, más sensación de hambre. Por tanto, fíjate qué círculo vicioso más espectacular. Como mal, no alimento a bichos bien, hago crecer algunos oportunistas o tengo factores que impiden la diversidad bacteriana y la inflamación, como siempre digo, conlleva la inflamación. En otro paper muy reciente se habla de que la inflamación mediada por una disbiosis bacteriana en el intestino es capaz de destruir receptores del gusto en la lengua y por tanto nuestra sensación de placer cuando comemos necesitamos más palatividad, más sensación hedónica y por tanto pues la zanahoria ya no es suficiente, entonces tengo que comer una porquería lleno de porquería, para no decir una palabra más gorda, para que mi cerebro diga, ay sí, ahora tengo placer. Fíjate entonces, la inflamación conlleva a comer más veces al día y a comer peor. Y por tanto, y eso lo vemos con muchos pacientes, cuando bajan inflamación, cambian alimentación, empiezan a tomar decisiones valientes en su vida, dicen, ostras, es que ya no necesito comer entre horas o incluso no tengo hambre por la mañana y no como y no pasa nada, llego a comer al mediodía tranquilo, sin dolor de cabeza, sin cansancio. Digo, esto es flexibilidad metabólica y esto es salud. Por tanto, resumiendo y contestando tu pregunta, el ayuno intermitente / flexibilidad metabólica es tan beneficioso para nosotros como para nuestros microorganismos. Muy bien. ¿Vamos al alimento? Venga. ¿Cuáles serían los alimentos recomendados por ti para gozar de buena salud? ¿De qué nos tenemos que alimentar? Y, bueno, ¿de qué tenemos que alimentar a nuestra... Mira, el jefe de investigación del grupo donde yo estaba me dijo un día, ¿qué es lo que tiene que comer el ser humano? Y dije, lo que no inflame. Dijo, me encanta. Y después le dije, y lo que no toque mucho las narices a nuestros microorganismos, ¿no? Y también le gustó. Entonces, realmente para saber lo que tiene que comer una persona, te puedo decir a día de hoy, Lola, que no lo sé. ¿Por qué? Porque depende tanto de tantas cosas. Por ejemplo, hay que tener un enfoque, lógicamente, de qué es lo que está más preparado el ser humano. Y después hay que tener un enfoque de la nutrigenómica, es decir, cómo afecta a los alimentos en los genes que tenemos. Pero después tenemos que tener en cuenta nuestros microorganismos, los genes de nuestros microorganismos y nuestros microorganismos en sí. Y después tendríamos que tener en cuenta si tenemos alguna sensibilidad por inmunoglobulina G en algún alimento. Es decir, es complejo decir
todo el ser humano debería comer esto. Es difícil, ¿no? Ahora, a grandes rasgos, y si no hay patología, porque si hay patología o disfunción, entonces, pues hay que variar. Por ejemplo, algo que es muy común a día de hoy y que estamos viendo en consultas, ¿no? La proliferación de bacterias en el intestino delgado, lo que se conoce como un SIBO, pues todo lo que es fermentable, pues si yo tengo una proliferación de bacterias en el intestino delgado, me va a generar más fermentación, porque con que las bacterias están donde no tocan, generan fermentación donde no tocan y generan síntomas. Pues hay que retirar los alimentos más fermentables, ¿no? Por eso digo que es complejo. Ahora bien, a grandes rasgos, ¿qué sería ideal? Pues que hubiera mucha parte de nuestra comida que fueran, lógicamente, hortalizas. Las hortalizas y los tubérculos son un espectáculo y de todos los colores y, lógicamente, de temporada. Frutas de todo tipo, ¿no? Dice, no, es que el plátano engorda, ¿no? Y las patatas engordan. Y Jesús tiene una broma que me encantaba, ¿no? Que decíamos en las conferencias, digo, ahora va a ser que la crisis de obesidad en el mundo es por culpa de los plátanos o por culpa de las patatas, ¿no? Claro que no, ¿no? Entonces, con sentido común, no me voy a comer 18 plátanos en un día, pero que pueda comer plátano está bien. Además, el plátano, y si lo calentamos, tiene pectina, que es una de las fibras fermentables, que es fantástico, ¿no? Entonces, que pueda haber consumo de frutas variadas, hortalizas, dentro de las hortalizas, pues las verduras, también los tubérculos, grasas de calidad. Las grasas no son malas. Ha habido mucho mito y mucho daño en ciencia. De hecho, se habla del engaño en la ciencia con todo lo que hubo en los estudios del año 50 y los años 60 sobre las grasas. Las grasas buenas son buenas y las malas son malas, no tiene más, ¿sí? ¿Y cuáles son las malas? Las grasas trans, ¿no? Las grasas trans formadas por el ser humano, ¿no? Entonces, las que no están adulteradas, las que están presentes en los alimentos de forma natural, como por ejemplo el aguacate, pues tiene una grasa maravillosa, o el aceite de oliva, o el pescado azul, que tiene grasas omega 3 maravillosos, o las carnes de calidad que han estado en libertad. Estas sí que tienen un buen equilibrio en las grasas. Incluso el coco, que tiene grasas saturadas, pero es que la grasa saturada es buena en su justa medida, ¿no? Si solo como grasas saturadas, lógicamente que no, pero en su justa medida todo el conjunto de grasas es maravilloso, ¿no? Y lógicamente, pues proteína animal de calidad, huevos de calidad, carne de calidad, pescado de calidad. ¿La carne roja es mala? Bueno, es mala, depende. Pues si comparas un entrecot de Puigcerdà, ¿no? De las montañas de Puigcerdà, de un animal salvaje que ha estado en libertad, y lo comparas con el chope, pues si a todo le dices carne roja, pues claro, bueno, pues sí, es mala. Pero si diferencias bien lo que significa carne de calidad, donde tiene la grasa infiltrada en el músculo, que es grasa omega 3, y además tiene, por ejemplo, sustratos como el glutatión, y lo comparas con carnes procesadas de animales maltratados, medicados, pues lógicamente no tiene nada que ver una carne con la otra. Entonces, carne roja, en la mayoría de los casos, si no hay patología, etcétera, etcétera, pues se podría consumir bien, carnes blancas, pero siempre de calidad. Eso sería una alimentación basada a grandes rasgos, en la salud generalizado, y vuelvo a decir, con las pequeñas variaciones que pudiéramos tener por paciente o por disfunción específica. No nos hablas de legumbres ni de cereales. No. Estamos viendo el Congreso desde todo Latinoamérica, ¿Sí? que nos alimentamos de arroz, frijol, maíz. Nuestra dieta en Latinoamérica, digo nuestra porque yo pasé muchos años allá y la Ajá. conozco bien, tiene mucho de legumbre y cereal. Claro. Tenemos que cambiar estas costumbres ancestrales. El frijol
Es Bueno, ancestral, si vamos hablamos a... de ancestral, vamos a tener un debate interesante. Vale. Bueno, vamos a matizar, que es interesante siempre matizar y no radicalizar ningún tipo de discurso, excepto con lo que es porquería, ¿no? La legumbre, por ejemplo, pues es un alimento que puede ser interesante, pero que tiene un conjunto de antinutrientes importantes. Vale, ¿y qué son los antinutrientes? De hecho, Lucía, si le haces las preguntas estas, ha hecho una búsqueda que es increíble y vas a disfrutar. Pero estos antinutrientes pues pueden tener unas afecciones y unas actuaciones dentro de nuestro aparato digestivo que pueden inducir a procesos de inflamación. Vale. Después está la manera de coccionar los tipos de legumbre y el tipo de legumbre. Lógicamente, pues si hay un remojo muy largo de 24 horas y hay una cocción lenta donde se va quitando pues esa espumita, ¿no? Esa saponina, que es un antinutriente de las legumbres, se llegan a eliminar ciertos antinutrientes, no todos, no se eliminan todos. Y entonces también se tiene que mirar por la clínica. Por ejemplo, si estamos frente a un desorden inmunitario o autoinmunitario, pues quizás no será lo mejor consumir legumbres y por tanto mi indicación pues sería pues no tomarlas, ¿no? Caso contrario, si no hay ningún tipo de sintomatología y hay un estado de salud óptimo y te encantan las legumbres, que también es importante decir si te encantan las legumbres, y haces todo ese proceso y te sientan bien, pues come las legumbres que te apetezca. ¿Qué ocurre? Pues que es un secreto a voces. Un tanto por ciento elevadísimo de personas que consumen legumbres tienen síntomas digestivos. Pues tienen hinchazón de barriga, tienen gases. Eso ya son síntomas que no cuadran con una buena salud. Es decir, hay un efecto. Pues si hay un efecto, pues es muy fácil. Pues cómelos menos veces si te encantan y si no te encantan, pues no los comas, que no pasa nada, que nadie se va a morir por no comer legumbres. Pero sí que es cierto que si los toleras bien haciendo todo este proceso y eliminando antinutrientes como una buena recomendación, aliméntate de legumbres las que quieras. Bien. Los cereales, aquí es un debate que esto podría traer horas y horas y horas, ¿no? Pero claro, tenemos que diferenciar qué tipo de cereal, ¿no? En sí, como te decía antes, de valorar los alimentos por el potencial inflamatorio que tiene el alimento en sí, pues podríamos decir que si comparamos los cereales con las hortalizas, pues los cereales tienen un potencial inflamatorio mucho mayor que las hortalizas. Por tanto, por descarte, pues diría, pues me quedo con las hortalizas, ¿no? Bien. Ahora bien, hay tipos y tipos de cereales. Si hablamos del trigo moderno, pues tengo que decirte así, eso es veneno. O sea, no tiene más, no te puedo decir otra cosa. Eso es veneno puro. Bien, ahora no, variedades antiguas del trigo como la espelta pequeña, que tiene incluso hasta menos contenido en gluten y demás. Bueno, nunca te voy a decir, eso es lo más sano del mundo, te voy a decir, eso es menos malo que comparado con el trigo moderno. Y si no hay patología y si no hay disfunción y te sienta bien, pues no consumas eso diariamente, sino pues que sea más esporádico y si no hay sintomatología, pues ya está. Pero claro, aquí hay muchísimos tipos de cereales y de pseudo cereales, pues ¿qué te voy a recomendar? Pues que será mejor o menos malo, pues lógicamente los pseudo cereales que no tienen la proteína del gluten, que los que tienen gluten. Entonces ya haces una diferenciación, ¿no? Porque esto incluso hasta en los diarios de aquí nacionales salía, ¿no? Noticias de consumir una dieta sin gluten te va a matar, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Imagínate qué impacto tiene la industria para decir semejante locura, ¿no? Es decir, el ser humano no necesita gluten, no nos volvamos locos, ¿no? Otra cosa es que no como gluten, pero como productos gluten free, que son peor, o sea, igual o peor que los productos con gluten, porque con que no tienen gluten le tienen que poner 5 y 6 ingredientes más para que se parezca al que tiene gluten, ¿no? Entonces,
Pues en los cereales puedes poner, decir, los que no tienen gluten, pues seguramente tienen un potencial inflamatorio más bajo que los que tienen gluten. Vale, pero después tenemos que diferenciar el maíz, el mijo, el trigo sarraceno, la quinoa, etcétera, ¿no? Bueno, pues se ve por estudios pues, que tienen un componente inflamatorio. Vuelvo a decir lo mismo, si no hay alteración de la salud, si no hay enfermedad, si te sienta bien, si se puede hacer un proceso de incluso eliminar algunos antinutrientes, pues que se consuman, pero siempre voy a decir que se consuman más hortalizas, tubérculos, frutas, grasas de calidad, proteína de calidad, que este grupo de alimentos, que no quiero decir retíralos de tu vida, pero te quiero decir, cuidado, ojo, que tienen un potencial inflamatorio un poco más elevado y que simplemente valóralo para tu consumo. Ya está. Y así yo creo que es una respuesta que es la que siento desde la paz, desde la tranquilidad y creo que desde la coherencia y el rigor. Vale. ¿Cuál sería para ti un menú equilibrado a lo largo del día para gozar de una buena salud? Hablando ya de Pues mira, detalles. un menú de un día. Pues si te apetece desayunar, desayunar. Y si no te apetece desayunar, no desayunes. ¿Sí? El desayuno no es lo más importante del día, ni de broma. ¿Sí? Bien. Ahora, si te apetece desayunar porque tienes hambre, entonces desayuna. Bien. Si desayunamos, yo mismo no desayuno nunca, pero te voy a decir lo que desayuna mi hija, que mi hija sí que se despierta con hambre y le hago desayuno, ¿no? Pues a veces mi hija pues le apetece boniato, que yo ya tengo refrigerado, y toma boniato con bonito en aceite de oliva, en bote de vidrio, o a veces le apetece unas olivas, a veces le hago pues una compota de manzana, pues su alto contenido en pectinas, a veces o muchas veces le encanta a ella el revuelto de huevos, pues con aguacate, algunos frutos secos que también tienen antinutrientes y que si se dejan en remojo se eliminan antinutrientes y se sientan bien, a ella le sientan bien, pues a veces toma esto, a veces toma una infusión, a veces toma alguna bebida vegetal tipo coco con cacao 100% puro, es decir, ni mucho menos sin azúcar. Por ejemplo, una paciente me decía ayer que desayuna una crema de verdura y que le encanta. Otro paciente pues desayuna un batido de fruta con algunos frutos secos. Comida, come comida, ¿no? Si tienes hambre, si has desayunado todo eso y además tienes hambre al mediodía, pues muy fácil, ¿no? Varía de hortalizas todas las que haya de temporada y aplícale proteína animal de calidad. ¿Sí? ¿Frutas? Crudas, pues con sentido común, ¿no? Si tengo un trastorno digestivo, por ejemplo, porque tengo una hipocloridria, ¿no? Una escasez de producción de ácido clorhídrico por X causas, que lógicamente no nos da tiempo a hablar de todo esto, pues te voy a recomendar que haya un toque de cocción. Si estamos en pleno invierno y hace un frío del copón, pues seguramente no va a apetecer comer una verdura cruda y va a apetecer más tomarla en verano porque hace más calor, sienta mejor y ya tenemos una temperatura un poco más elevada y por tanto va a ser más fácil digerir, ¿no? Es decir, con sentido común y con síntoma específica. Y para cenar, pues lo mismo, más hortalizas, proteína de calidad. Por ejemplo, sí que podría recomendar, pues, cenar pronto. Creo que es una recomendación muy interesante la de cenar pronto. ¿Para qué? Porque con que por la noche hay una alocación, es decir, hay un transporte energético hacia la tiroides y hacia el sistema inmune, pues vamos a dejar que por la noche haya una función inmunitaria y que no haya digestión muy pesada, ¿no? Pues me ponga a las 11 a comer un entrecot así de gordo, una pizza, ¿no? Pues seguramente no vas a descansar bien, lógicamente. Después tendríamos que hablar del metabolismo de las células inmunitarias o si hay, yo qué sé, pues si hay un virus, pues va a ser mejor alimentarnos de una manera que si no hay una infección vírica, ¿no? Pero a grosso modo sería desayunar,
cenar más pronto y que hubiera, sí que es cierto, menos carga de carbohidrato, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, que no hubiera pues, 1 kilo de patata o de boniato por la noche. No pasaría nada si hay salud y no nos volvamos locos, ¿sí? Pero sí que se ha visto que una carga de carbohidrato pues inhibe unos macrófagos tipo 2 que son una respuesta más antiinflamatoria y por eso sería más recomendable pues no generar esa carga por la noche, sería mejor al mediodía. Todo esto, ¿ves, Lola? Te digo que específico y estoy hablando muy general y que por favor nadie se me enfade, pues, pues yo, cada uno que haga lo que quiera con información, ¿sí? Pero básicamente así entendería un menú y para beber agua. Si el problema a día de hoy del agua, Lola, es que la mayoría de las personas en Occidente hemos perdido la sensación sed, porque constantemente estamos alterando, bebiendo porquerías o tomando cosas con mucha sal, que entonces inhibe la búsqueda del agua, pues claro, entonces fíjate, ¿no? Qué fácil, bebe cuando tienes sed, ¿no? Es que nunca tengo sed, pues entonces hay que hacer y averiguar por qué no tienes sed y restablecer la conducta de sed para poder beber agua, ¿no? Y si todo está bien, comiendo no pasa nada. Y si hay una alteración digestiva, pues seguramente no será lo mejor beber durante la comida. La fruta en la noche, ¿nos podrías dar unos cuantos tips para mantener, teniendo en cuenta la alimentación, para mantener una buena salud desde tu punto de vista? Venga, te lanzo, ¿sí? Sí. Va. Come alimentos y no productos. ¿Sí? ¿Qué Eso ya diferencia es... habría? ¿Eh? ¿Qué diferencia habría? Pues un alimento es algo naturalmente producido por nuestra madre naturaleza, ¿sí? Y un producto es una porquería producida por el ser humano, lleno de cosas, aditivos, procesados y que no tienen para nada cosas que tienen que ver con la salud, ¿sí? Es decir, un producto pues sería un bollo y un alimento pues sería una fruta, ¿sí? Eso sería interesante que en vez de llenar en las escuelas y que vaya la industria de la alimentación a comer la cabeza a las escuelas y a hablar del impacto que tienen los lácteos de buenos y demás, que mira, no me has preguntado sobre eso, y qué importante es la pirámide de la alimentación que ha hecho la industria, que no la ha hecho la ciencia, pero que la ha hecho la industria, etcétera, en vez de hacer esta locura de manipulación ya a los pequeños, podríamos manipular para el bien, haciendo el bien, ¿no? Y decir, mira, esto es un producto, esto es un alimento, esto genera inflamación, esto no genera inflamación, esto es sano o esto no es sano, ¿no? Sería mucho más interesante que enseñar la pirámide horrorosa esta de la alimentación, ¿no? Bien, come alimentos no productos, por ejemplo, elimina el azúcar de tu vida. Y cuando hablo del azúcar es el azúcar procesado, lógicamente, refinado, ¿no? No el azúcar presente en la fruta, ¿no? Pero elimina el azúcar refinado de tu vida, eso sería otro tip importante, ¿no? Otro sería pon color a tu alimentación, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque el color nos indica los tipos de flavonoides y antioxidantes que tienen los propios alimentos, pues ponle un montón de colores, que sería incluso, pues te diría otro tip que tiene que ver con come alimentos de temporada, ¿no? No, es que en invierno como sandía. Ostras, no toca, ¿no? Es que no cuadra, ¿no? La sandía en verano, ¿no? Pero con que ahora tenemos esta globalización En nuestro país. en En nuestro nuestro país, país. hablo de nuestro país. España. Si en invierno en Sudamérica hay calor, pues que haya lo que toca ahí, ya está, no tiene más, ¿no? Pero yo creo que el alimento de la temporada sería interesante, ¿no? Otro, que la proteína sea de calidad, eso es muy importante bajo mi punto de vista. Si no, como carne procesada, carne que no ha sido bien tratada además, pues te recomendaría que no comieras carne. Otro sería, piensa en tus bacterias cuando comas.
¿sí? Piensa en tu microbiota. Esto sería algo a introducir, chulo, ¿no? Esto puede ser bueno, no puede ser bueno. Esto será para los malos malotes, ¿no? Para los Dalton, ¿no? Esto, ¿estoy alimentando a los Dalton o a Lucky Luke, ¿no? Pues voy a alimentar a Lucky Luke y a mantener a los Dalton a raya, ¿no? Otro sería, por ejemplo, elimina el alcohol de tu vida, ¿sí? Estos mensajes de una copita de vino es sano, ¿no? Esto se tendría que eliminar, esto es una locura, esto es denunciable, porque y salía en los periódicos una copa de vino tinto mejora la microbiota, ¿no? Claro, imagínate cómo se ha extrapolado, ¿no? Se estudian polifenoles de la uva y que se ven que tiene un beneficio con la microbiota y de ahí sacamos que el vino es mejor, ¿no? Es decir, no, el vino no, es decir, los polifenoles de la uva son sanos para la microbiota, no el vino. Olvídate de tomar cerveza cada día, olvídate de tomar vino cada día, olvida de tomar destilados cada día o no, los fines de semana me tomo 3 copas, ¿no? Es decir, elimina el alcohol de tu vida, que tiene un impacto en el cerebro y genera un nivel de adicción que no somos ni conscientes. O al menos que sea muy esporádico, pues una buena copa de vino. Pues claro que sí, no te voy a decir que una buena copa de vino, de un vino maravilloso, de vez en cuando, ¿no? Pues no va a hacer daño. Estamos medio preparados para de vez en cuando tomar un poco de, tolerar mínimamente un poco el alcohol. Otro sería muy fácil para beber, bebe agua, ¿sí? Y ya está, bebe agua, ¿no? ¿Y para beber qué? Agua, ¿sí? Es que el agua no me gusta, ¿no? Jason, ya estamos con estas cosas, ¿no? Pues el agua es importante, ¿sí? Para beber agua. Otra cosa, bajo mi punto de vista, muy importante, si no tienes hambre, no comas. ¿Sí? Y deja a tu hijo tranquilo si no quiere desayunar, o sea, no tengas esa bronca cada mañana con tu hijo, porque es horroroso tener esa bronca con tu hijo cada mañana, ¿no? Déjalo, si no tiene hambre, que no coma, ¿no? Porque deberíamos ser así, comer solo con hambre, ¿ok? Y los niños son muy puros, lo que pasa es que con que alteramos tanto ya y generamos inflamación en los niños, después los niños pues ya tienen una alteración con el hambre y la saciedad, ¿no? Y no sé, te diría 2 más, no comas 5 veces al día, es decir, sáltate alguna comida de vez en cuando, ¿sí? Un poco de ayuno intermitente de vez en cuando, sí que lo recomendaría. Y utiliza siempre que puedas todas las especias que quieras. ¿Por qué? Porque contienen sustancias que generan diversidad microbiana, ¿no? Pues romero, tomillo, orégano, comino, cúrcuma, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues que los platos estén. Y la pregunta que se hace a todos los ponentes, ¿qué es para ti una alimentación ecológica kilómetro cero? Para cerrar. Pues lo que deberíamos hacer. Básicamente, bajo mi punto de vista, es lo que has dicho, kilómetro cero y ecológico. Vamos, para que seas todo más sostenible, para que haya un respeto para el alimento, que tenga su proceso de crecimiento como toca, porque muchas veces hablamos de ecológico, pero bueno, ecológico que viene de otros países y que han tenido un transporte y que han habido gases y que siendo ecológico pero no se ha respetado realmente el proceso de producción, de crecimiento de esa planta, pues sí es ecológico, pero tampoco es del todo natural, ¿no? Y kilómetro cero, pues podrías decir, sí, vale, pues del campesino de al lado, de la tienda de al lado, que tiene su propia producción, pero bueno, pone porquerías, ¿no? Bueno, pues claro, es que la has unido muy bien, ecológico y kilómetro cero, es decir, sin porquerías y de al lado de casa, pues lo que deberíamos hacer. Mi respuesta creo que es bastante rotunda. Esto es lo que deberíamos comer. Vale. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicarlo. Gracias, Lola. Un abrazo. Un abrazo.